¿Sabes lo que pasó entre la muerte y la resurrección de Cristo? Eso lo encontramos en la Biblia, así es que vamos a investigar. El lugar de la sepultura. En Marcos 12, versos 24 al 27, dice: Entonces Jesús les dijo: No es por esto que están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Y con respecto a si resucitan los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes se equivocan mucho. En Génesis capítulo 23, versos 1 y 17 al 20, leemos: La vida de Sara fue de 127 años. Estos fueron los años de Sara. Así el campo de Efrón, que estaba en Macpela, frente a Mamre, tanto el campo como la cueva que había en él, junto con todos los árboles que había en el campo y en sus contornos, pasó a ser propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por las puertas de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo en Macpela, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Así Abraham adquirió de los hijos de Het el campo y la cueva que había en él, como una propiedad para sepultura. En Génesis 25, versos 7 al 10 leemos: Los años de la vida de Abraham fueron 175, y falleció Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo que perteneciera a Efrón, hijo de Sohar el Eteo, que está frente a Mamre, campo que Abraham había comprado a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer. Génesis 35, versos 28 y 29. Fueron 180 los años de Isaac, e Isaac falleció y fue reunido con su pueblo, anciano y lleno de años. Y sus hijos Jacob y Esaú lo sepultaron en la misma cueva del campo en Macpela con sus padres Abraham y Sara. Génesis 47, versos 28 al 31. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Cuando se acercó el día de la muerte de Israel, éste llamó a su hijo José y le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y muéstrame misericordia y verdad. Por favor, no me sepultes en Egipto, sino que cuando repose con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos, en Hebrón, en la cueva de Macpela. José respondió: Yo haré como tú lo dices. Y él dijo: Júramelo. Él se lo juró. Entonces Israel, o Jacobo, se postró en adoración sobre la cabecera de su cama. Génesis 49, versos 29 al 33. Luego Jacobo les mandó diciendo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham a Efrón, el Eteo, junto con el campo, para posesión de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron adquiridos de los hijos de Het. Cuando acabó de dar instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres que le precedieron en la muerte. Génesis 50, versos 12 al 14. Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado Jacob. Sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual, junto con el campo, Abraham había comprado a Efrón de el Eteo
como una propiedad para sepultura. Después que había sepultado a su padre, José volvió a Egipto junto con sus hermanos y todos los que fueron con él para sepultar a su padre. Génesis 50, versos 24 al 26. Luego José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará con su favor y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios vendrá en su ayuda. Entonces ustedes harán llevar de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Éxodo 13, versos 18 y 19. Más bien, Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los restos de José, quien había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios los visitará y harán llevar de aquí mis restos con ustedes. Josué 24, verso 32. Y sepultaron en Siquem los restos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y vino a ser heredad de los hijos de José. Antes de continuar, aquí tenemos un denominador común, que Abraham, Isaac y Jacob fueron muy enfáticos en el lugar donde querían ser sepultados. Abraham escogió personalmente la tierra, el lugar y la cueva donde habían de ser sepultados. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué tanta insistencia en que fueran sepultados en un lugar en particular? Y aún vemos con José, que vivía en Egipto, le dijo a su gente, y le dijo: cuando Dios los saque de aquí de Egipto, lleven mis restos con ustedes y sepúltenme en este lugar en particular. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué querían ser sepultados, los restos ser sepultados en ese lugar en particular? Vamos a continuar leyendo. Primera de Reyes 2, versos 10 al 11. Y lo vamos a conectar con Lucas, capítulo 2, versículo 4, la segunda parte B. Entonces David reposó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. El tiempo que David reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén reinó 33 años. Él tenía 70 años de edad. Y luego leemos en Lucas 2, verso 4, parte B. A la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David. Segunda de Crónicas 9, verso 31, parte A, o la primera parte. Salomón reposó con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, su padre. Él tenía alrededor de 60 años. Así que seguimos viendo cómo primero Abraham y Sara, Israel, Isaac, piden ser sepultados en cierto lugar en particular. Y después, 400 años después, cuando Moisés saca a los hebreos de Egipto, los libera de la esclavitud, llevan los restos de José, que había estado ahí por muchos años, y vemos que acarrearon el sepulcro de José por 40 años en el desierto. Y después, cuando Josué saca a los israelitas a la tierra prometida, traen el sepulcro de José con ellos. Vamos a continuar. Jesús encuentra su destino predestinado en las Escrituras. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que Jesús sabía lo que iba a pasar y cómo es que sabía cuál era lo que estaba escrito acerca de él o qué es lo que tenía que hacer? Hay quienes dicen, bueno, Jesús es Dios o era Dios y es Dios, pero decimos, sí, pero recuerda que la Biblia dice que él vivió, se restringió su divinidad a vivir completamente al 100% como un ser humano.
para enseñarnos que es posible para nosotros vivir una vida santa, para que nosotros podemos acceder al trono de Dios, tener comunicación con Dios y ser un ejemplo. Entonces vamos a ver cómo es que Jesús supo todo eso, y eso todo lo encontró en las escrituras. No tenía la Biblia en ese entonces, tenía lo que llamamos el Antiguo Testamento, que era el Pentateuco, que son los 5 libros primeros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, y los libros de los profetas. Y todos los libros de los profetas, los salmos y los proverbios, todos tenían escrituras o profecías mesiánicas, es decir, todas ellas hablaban de Jesús, del Mesías, el Salvador del mundo, la salvación de Dios. En Hebreos 10, versos 5 al 7 leemos: por lo tanto, Jesús entrando en el mundo, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, de acuerdo a como el rollo del libro está escrito de mí. Jesús es el que dijo: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Recuerda que la Biblia dice que Jesús es preexistente. Su nombre antes de ser Jesús, de venir en la carne, su nombre era la palabra o el verbo. Y eso lo encontramos también en diferentes libros de la Biblia, en las cartas de Juan, y también lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Como dice que Jesús es Dios es eterno, Él por siempre y para siempre, Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos. La Biblia dice que en el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo era Dios, estaba con Dios, por Él fueron creadas todas las cosas, porque por Él, para Él y por medio de Él, todo lo que ha sido creado fue creado y es creado. Y Él, por su aliento, Él sostiene todas las cosas que tienen vida. Y eso lo vemos en las cartas de Juan. Él tuvo que encontrar su destino o lo que estaba escrito acerca de Él en las escrituras. Y como dice, el rollo del libro que está escrito de mí, bueno, en ese entonces no tenían libros como conocemos los libros ahora. Escribían y después los enrollaban y así los guardaban. Cuando sacaban en la sinagoga para estudiaban los rollos, era como decir, abrían un libro y lo estudiaban. Entonces desenrollaban el rollo y así es como leían esa parte de la escritura o esa parte de la historia del pueblo de Israel. En Lucas 24, versos 44 al 46 leemos: y Jesús les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, el ungido, Jesús, padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Después vemos que Jesús predice su muerte y su resurrección. Mateo 16, 21 dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos claramente que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, el Sanedrín, la corte mayor de los judíos, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, versos 22 y 23 dice: estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, versos 17 al 19. Mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo en el camino: he aquí subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, el Sanedrín, la corte mayor de los judíos, y lo condenarán judicialmente a muerte. Lo entregarán a los gentiles, las autoridades romanas, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Mateo 26:32. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Marcos 8, versos 31 y la primera parte del 32. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Marcos 9, versos 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaban por Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y preparándolos para el futuro, y les decía: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, quienes son sus enemigos, y lo matarán. Y una vez muerto, resucitará después de 3 días. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle el significado de sus palabras. Marcos 10, versos 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Estaban asombrados de los que Jesús había dicho, y los que lo seguían tenían miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a declarar las cosas que le estaban por acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y después de 3 días resucitará. Marcos 14, 28. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Lucas 9, versos 20 al 22. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Entonces Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios, el Mesías, el ungido. Pero él les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado como el Mesías por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, el Sanedrín, la corte mayor de los judíos, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Lucas 9, 42 al 45. Y mientras el muchacho aún se acercaba, el demonio lo derribó y lo convulsionó. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo entregó a su padre. Y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos: pongan en sus oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, quienes son sus enemigos. Pero ellos no entendían este dicho, pues les estaba encubierto para que no lo percibieran, y temían preguntarle acerca de este dicho. Lucas 18, versos 31 al 34. Jesús, tomando a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles, las autoridades romanas, y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían nada de esto acerca de su muerte y su resurrección. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que Jesús decía. Libro de Juan, capítulo 14, versos 28 y 29. Oyeron que yo les dije: voy y vuelvo a ustedes. Si realmente me amaran, se gozarían de que voy de regreso al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora se los he dicho antes que sucediera, para que cuando suceda, crean y tengan fe en mí. Como vemos en todas estas escrituras, Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar, por lo que iba a pasar.
y le estuvo diciendo a sus discípulos constantemente, en especial cuando el tiempo se acercó, y les decía, me van a matar, me van a prender, me van a hacer esto, me van a hacer aquello, me van a escupir, me van a arrancar mi barba, me van a hacer todas estas cosas, me van a crucificar, pero en 3 días voy a resucitar y los voy a ver en Galilea. Él fue muy claro, repetidamente habló con sus discípulos diciéndoles esto, pero los discípulos no entendían. Los discípulos no entendían. ¿Cómo sabía Jesús todo esto por lo que él iba a pasar? Bueno, en Isaías, por una parte en Isaías 53, encontramos parte de la descripción de lo que Jesús iba a padecer, pero también lo encontramos en los Salmos. El rey David explicó muchas veces por lo que Jesús iba a pasar. Y vamos a ver algo de eso en el transcurso de nuestro estudio. Cuando Jesús murió, Mateo 27, verso 45, leemos que una vez que Jesús fue crucificado, dice, desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Mateo 27, versos 50 al 51. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz, agonizante, y entregó su espíritu voluntariamente, soberanamente abandonó y soltó su espíritu de su cuerpo en sujeción al plan de su Padre. Y he aquí, el velo del lugar santísimo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Vemos que cuando el momento en el que él murió, cuando él estaba colgado en la cruz, hubo oscuridad. Y muchos dicen, bueno, fue un eclipse de sol, pero no duran tanto tiempo. Y hubo un gran temblor cuando él murió. Fue tan fuerte que las rocas se partieron. En Hechos 2, versos 16 al 21 leemos, más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. En Joel 2, capítulo 2, versos 28 al 32. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en los cielos arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, invocando, adorando y alabando al Señor Jesucristo, será salvo, será rescatado espiritualmente. Aquí vemos que el profeta Joel escribió de prodigios en los cielos, señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo, porque continúa diciendo, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, invocando, adorando y alabando al Señor Jesucristo, será salvo, rescatado espiritualmente. En la segunda venida de Cristo no va a haber oportunidad para salvación. Esto que estaba hablando el profeta Joel, estaba hablando de la muerte de Cristo, la muerte y la resurrección de Jesús, las señales en los cielos, en la tierra y todo, porque continúa diciendo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es la salvación que Dios prometió por medio de todos los profetas. Todo este plan fue hecho antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Jesús, que el Cordero de Dios, Jesucristo, fue sacrificado antes de la fundación del mundo. En Hechos 2, 24 al 28 dice, a él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, para que yo no sea sacudido de mi estado de inseguridad. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza,
que es, acampará en anticipación de la resurrección, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el reino de la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción desde la muerte. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. El rey David explicó que Jesús iba a estar en el dominio de la muerte, pero no iba a permanecer ahí. Y esa era su esperanza, la resurrección era su esperanza, de que Dios no lo iba a dejar abandonado, de que su cuerpo no iba a haber corrupción, que sus huesos no iban a ser quebrados. Todo esto Jesús lo tuvo que encontrar leyendo los rollos o las escrituras y encontrarse cada vez y decir, oh, esto está hablando de mí. Cuando él leía, cuando él estudiaba, decía, esto está hablando de mí. Pero no es como que él tenía los rollos en su casa y podía estudiar, como ahora nosotros podemos estudiar la Biblia en nuestra casa. Él tenía que ir al templo constantemente. Entonces, cada vez que abrían el templo, Jesús ahí estaba escuchando lo que leían, de que decían los libros. Entonces, cuando él escuchaba lo que leían, y a veces le permitían a él leer el rollo, pero era escuchando que la escritura como que saltaba en su corazón. Es lo mismo cuando nosotros leemos la Biblia. Hay veces que estamos leyendo y le hacemos preguntas al Espíritu Santo y esas palabras que leemos saltan en nuestro corazón y hacen algo, transforman nuestro corazón o nos dan respuestas, nos dan guía, etcétera. Era lo mismo con Jesús. Jesús fue al seno de Abraham, el paraíso y el Hades por 3 días y 3 noches. Lucas 16, versos 19 al 31, leemos esta historia. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el paraíso. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, el reino de la muerte, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el paraíso. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo, Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, todas las comodidades y las delicias, y de igual manera Lázaro, males, todas las incomodidades y angustias. Pero ahora él está consolado aquí en el paraíso y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Y él dijo, te ruego, padre Abraham, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, tienen las escrituras de Moisés y en los escritos de los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, cambiarán sus previas maneras de pensar y buscarán a Dios y su justicia. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a los mensajes de Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. De acuerdo a esta historia, vemos que el paraíso estaba en el centro de la tierra y es un lugar de consuelo, es como una ciudad hermosísima, con ríos y árboles, etcétera. Es un paraíso, era un lugar donde, porque nadie, como Cristo, hasta ese momento Cristo no había ascendido al cielo,
Nadie podía entrar al cielo. Si recuerdan, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre, nadie puede tener acceso al Padre sino por medio de mí. Pero Cristo no había resucitado, entonces nadie podía ir al cielo cuando morían. Entonces había un lugar en el centro de la tierra, es un lugar espiritual, no es un lugar material como que lo podemos tocar. Es un lugar espiritual porque los espíritus de los muertos es donde van. Y los que estaban esperando a Jesús, la salvación de Dios, los que sufrieran, los que padecían tormento, los que padecieron como Lázaro, y los que estaban esperando, todos los profetas, y Moisés, Abraham, el rey David, etcétera, todos iban, cuando murieron, fueron a ese lugar adentro de la tierra, muy profundo. Pero aún más profundo, digamos que en el centro de la tierra, que es lo más profundo de la tierra, está el Hades, el infierno. Y hay una separación, se puede ver, de acuerdo a esta escritura, nosotros podemos ver que se pueden ver que desde el paraíso podían ver el Hades, como que así hacia abajo. Por eso es que cuando estaba yo diciendo, Padre Abraham, porque el rico que murió, que estaba en el Hades, estaba mirando hacia arriba, hacia el paraíso. Y Abraham, cuando le contestaba, pues estaba mirando hacia abajo, porque el lugar más profundo, en las profundidades de la tierra, en el centro de la tierra, es el infierno. Y eso también lo encontramos en la escritura. Que la escritura dice que él descendió a lo más profundo de la tierra, Jesús, cuando murió. Entonces, hay una separación, dice, hay una separación entre ustedes y nosotros. Nadie puede ir del infierno al paraíso ni de ir del paraíso al infierno. Hay una separación y no había manera de que los que estaban en cada lugar pudieran accesar el otro lugar. Simplemente podían ver lo que estaba pasando. En Mateo 12, versos 39 al 40, dice, él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera que es moralmente infiel a Dios, demanda señal milagrosa. Pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra, en lo más profundo. Lucas 23, 40 al 43. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, justamente, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero Jesús, no hizo ningún mal. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí. Recuerda que aquí están los Jesús crucificado y los dos malhechores, uno a cada lado. Entonces uno de ellos le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Cuando le dijo cuando vengas a tu reino, él estaba reconociendo que Jesucristo era el Salvador y el que ha de reinar para siempre. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O en algunas versiones dicen en el seno de Abraham, que ya vimos que el seno de Abraham es donde Lázaro fue. El Salmo 63, verso 9 dice, los que buscan mi vida para destruirla, ellos serán destruidos y caerán en las profundidades de la tierra, el reino de la muerte, el infierno. Vamos a ver, Jesús triunfó sobre todos los poderes de maldad y trasladó las almas de los santos en el seno de Abraham a su reino en los cielos cuando resucitó. Efesios 4, versos 8 al 10. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el Salmo 68, verso 18, que el apóstol Pablo cuota en Efesios 4, 8 al 10, dice, pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido primero también a las partes más bajas de la tierra, el lugar de la muerte, el Hades, el infierno.
El que descendió, Jesucristo, es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para que su presencia llenarlo todo, que es el universo. Entonces aquí está diciendo, llevó cautiva a la cautividad. Cuando Jesús murió, su espíritu fue al paraíso, como le dijo al malhechor que estaba crucificado junto a él. Le dijo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue a hacer en el paraíso? Dejó al malhechor, el alma del malhechor, su espíritu, su alma y su espíritu juntos, uno. Y dice que llevó cautiva la cautividad. Él fue y cuando estuvo en el paraíso, en el seno de Abraham, él predicó diciendo, yo soy el que ustedes han estado esperando. Pero para entonces, cuando Jesús murió y fue al seno de Abraham, se imaginan, había mucha gente ahí que ya lo había conocido y que sabía quién era. Uno de ellos era su padre en la tierra, José, el carpintero. Él murió cuando Jesús era un muchacho, era un adolescente. Y él estaba ahí y él dijo, ¿qué creen? Cuando llegó al seno de Abraham, dijo, ¿qué creen? El Mesías ya nació. Dios me dio el privilegio de que fuera mi hijo y de que yo le enseñara las cosas básicas. Ya nació, ya está en la tierra. El Mesías está en la tierra. ¿Qué pasó con Simeón? También, si recuerdan, cuando José y María fueron al templo a presentar a Jesús, como lo decía la ley, que tenían que ir con una ofrenda a presentar al niño, a los 8 días de nacido, 7 u 8 días de nacido, dice que Simeón había estado orando y Dios le dijo que fuera al templo en ese momento. Y él fue, y cuando vio al bebé, cuando vio a Jesús, dijo, Dios me concedió el ver a la salvación. Dios me concedió ver al Hijo de Dios. Entonces, cuando Simeón llegó al seno de Abraham, también les dijo a todos, Jesús aquí está. ¿Qué pasó cuando Lázaro estuvo en el seno de Abraham 4 días? El amigo de Jesús. ¿De qué creen que habló durante esos 4 días que estuvo ahí en el seno de Abraham? Antes de que Jesús lo llamara de regreso y lo resucitara. El Mesías es mi amigo. También Juan el Bautista estaba ahí, en el seno de Abraham. Y Juan el Bautista había estado anunciando la venida de Cristo. Y cuando dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita los pecados. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan el Bautista fue decapitado, fue al seno de Abraham. Y cuando llegó al seno de Abraham, ¿de qué creen que habló? Jesús, Yeshua, la salvación de Dios. Entonces todos, cuando Jesús resucitó, aquí vemos que dice que se llevó consigo todos. Ahorita el seno de Abraham todavía está ahí. Esa ciudad espiritual, el paraíso en el centro de la tierra, o cerca del centro de la tierra, todavía está ahí, pero está vacío. Nadie va allá, porque desde que Cristo resucitó, todos vamos directamente, los que creemos en Cristo, cuando morimos, nuestro espíritu, nuestra alma van directamente al paraíso de Dios en el cielo, a la presencia de Dios Padre. Continuamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, la primera parte del 20. Porque Cristo también padeció, murió una vez y para siempre por los pecados, el justo por los injustos, el inocente por el culpable, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual Jesús también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Esta escritura es importante, porque ya vimos en el versículo anterior que llevó cautiva la cautividad y habló en el seno de Abraham, ¿verdad? Pero en nosotros ya leímos antes que dijo que así como Jonás estuvo en
estómago del pez por 3 días, que así Jesús estaría en las partes más bajas. El seno de Abraham o el paraíso no estaba en las partes más bajas, eso ya lo discutimos. El infierno es las partes más bajas. Entonces, cuando él, una vez que predicó, les dijo, espérense, y él cruzó del seno de Abraham, cruzó y bajó al infierno. ¿Por qué bajó al infierno? Porque por una parte él era puro, nunca pecó, no había mal en él, nada mal con él y en él. Pero recuerden que cuando murió él estaba cargando, él cargó en sí la copa que él bebió en el jardín en Getsemaní. La copa era la copa de iniquidad, eran todos los pecados de absolutamente toda la humanidad. Desde el primer hombre Adán hasta el último que ha de nacer, él bebió los pecados más horrendos, más inmundos, lo más espantoso que sucede, él lo bebió. Y cuando fue crucificado, él padeció. Y fue azotado, y fue atormentado, y fue maltratado de una manera increíble. El maltrato fue físico, fue tal que no era reconocido como un ser humano. La inflamación, la carne abierta, la piel abierta, el sangrado profuso, todo, él ya no parecía un ser humano. Fue espantoso lo que le hicieron, porque él estaba cargando nuestros pecados. Él aceptó el castigo en su carne por nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que también fue al infierno y estuvo en el infierno 3 días pagando por nuestros pecados. Los demonios estuvieron atacándolo por esos 3 días. Pero también dice, aquí en esta escritura en Primera de Pedro, vimos que dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual Jesús también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que estaban en el infierno, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Él fue también a predicar al infierno. Él les dijo, yo soy. Por supuesto, no le creían, porque dicen, bueno, si tú eres tan bueno y si tú eres el Salvador, ¿qué haces en el infierno con nosotros? No dice, la escritura no dice si hay quienes lo aceptaron y se arrepintieron y le dijeron, por favor, y le rogaron, por favor, perdónanos. Nosotros creemos ahora que tú eres. Pero la Biblia dice que aún los que estaban antes de que Él resucitara, todos los que fueron al infierno escucharon el Evangelio. Dios es justo. Ahora, eso fue antes de que Él resucitara. Ahora, como tenemos el Evangelio, desde el momento en que Él resucitó, como tenemos el Evangelio de la salvación, los que van al infierno porque rechazaron a Cristo, no hay salvación para ellos. Punto. Ahora, la oportunidad que la gente tiene de aceptar a Jesucristo es mientras estamos vivos. Continuamos con Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Jesús anuló el acta, la deuda legal que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. También despojó y desarmó a los principados y las autoridades, las fuerzas supernaturales de maldad operando en nuestra contra, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Romanos 8, verso 11 dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, les dará también la vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. El versículo anterior que leí,
que es Colosenses, que dice que despojó, desarmó y exhibió como espectáculo público a los principados, a las potestades, las autoridades, fuerzas supernaturales de maldad, poderes de los aires, etc. ¿Qué pasó al tercer día? Ya vimos que Jesús cuando murió bajó al seno de Abraham y predicó el evangelio, las buenas nuevas de la salvación, el reino de Dios. Después bajó al infierno y estuvo ahí por 3 días y predicó también, pero no fue una experiencia agradable del todo, para nada. Satanás estaba como que súper orgulloso y llamó a todos sus demonios, estaban ahí, burlándose de Cristo, y Satanás diciendo, yo maté al Hijo de Dios, ¿quién es quién ahora? Como diciendo, como que se sentía muy acá, lo máximo. Y al tercer día, el Espíritu Santo, Dios Padre le dice al Espíritu Santo, ahora, y el Espíritu Santo baja a las profundidades más espantosas del infierno, donde los peores pecadores van, llena a Cristo, y Cristo con el poder de Dios, el absoluto poder de Dios, despoja a todos estos. Todos estos son los ángeles caídos, los ángeles que cayeron junto con Satanás cuando Satanás pecó por orgulloso y envidioso, etcétera, rebelde. Todos ellos cayeron, pero todos tenían, de alguna manera, conservaban parte de las características que tenían cuando fueron expulsados del cielo. ¿Y qué hace Jesús? Con el poder de Dios, los quema. El fuego de Dios desciende en Jesús. ¿Qué creen que va a pasar? Fuego, quemarlos, despojarlos. Lo que tenían si se acuerdan, en el libro de Ezequiel leemos que la vestimenta de Jalel, en las traducciones le dicen Lucifer o Satanás, pero su nombre en hebreo es Jalel. En las vestiduras de Jalel tenían piedras preciosas y tenía instrumentos de música que cuando él se movía estaban en él, los instrumentos de música estaban en él porque él era un ministro de alabanza. Y entonces Jesús lo que hace es, le quita las piedras preciosas, lo despoja y los despoja de lo que Dios les había puesto cuando fueron creados. Los quema y sale de ahí. Aquí lo leemos. También despojó, desarmó a los principados, autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. ¿Cuál era el espectáculo público? ¿Quién era el público? Todos los que estaban en el seno de Abraham. Todos los que estaban en el seno de Abraham. Si se acuerdan, cuando leímos la historia de Lázaro y el hombre rico, que dice que podían ver, Abraham le estaba hablando al hombre rico y el hombre rico le hablaba a Abraham, podían ver, pero no podían ir de un lado a otro. Entonces, ¿qué creen que estaba pasando cuando Jesús fue al infierno? Todos estaban viendo desde el balcón en el seno de Abraham. Y cuando el Espíritu Santo llena a Cristo, estando en el infierno, y él desarma los principados, las potestades, toma las llaves del infierno, toma las llaves de la muerte, toma las llaves, y entonces sale de ahí. ¿Qué creen quiénes estaban viendo? Espectáculo público. Todos los que estaban en el seno de Abraham lo vieron y todos estaban, ¡yeah! ¡Jesús, nuestro Salvador! ¡Eres Dios grande! ¡Eres asombroso! Y entonces Jesús sale de ahí y se lleva consigo a todos los que estaban en el seno de Abraham. Una procesión maravillosa. Ok, sí, me emociona mucho. Ok. Ahora, si se acuerdan, empezamos el estudio hablando de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob o de Israel. Y hablamos de José y de Josué, etc. Hablamos de todos estos que estaban muy enfáticos, el rey David, Salomón.
fueron muy enfáticos en el lugar donde debían de ser sepultados. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Abraham, Sara y muchos más salen de las sepulturas. En Mateo 27, 52 al 54 leemos: se abrieron los sepulcros cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los hombres santos, la gente de Dios que habían muerto, se levantaron de la muerte y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Jesús, fueron a la santa ciudad, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando Jesús lleva captiva a la captividad, que dije que se saca a todos los que estaban en el seno de Abraham, ascienden y los llevó con él. Pero los que estaban sepultados en ese lugar, ¿quiénes creen? Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos, la gente de Dios que habían muerto, se levantaron de la muerte y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús, fueron a la santa ciudad, Jerusalén, aparecieron a muchos. ¿Te imaginas que hay un terremoto y los muertos se levantan y empiezan a caminar y no eran zombies? Ni se veían como lo ponen en las películas de terror, que salen los muertos y la carne se les están cayendo y las heridas y todo. No, cuando esta resurrección, ellos se veían hermosos, en la plenitud, como si estuvieran en la plenitud de su vida. Porque eso es parte de la resurrección. Ok, la primera aparición de Jesús cuando resucitó. Mateo 28, 1 al 6. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella desde la abertura de la tumba. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos, pálidos e inmóviles. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado así como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Ahora, si recuerdan, hubo un terremoto cuando Jesús murió, cuando entregó el Espíritu. Ya leímos que hubo un terremoto y fue tan fuerte que las piedras se quebraron. Pero aquí vemos que cuando resucitó, hubo otro terremoto y un ángel bajó y rompió la piedra que cubría la entrada de la tumba. En ese entonces las tumbas no eran como ahora. Esta era una cueva. Era como una cueva, era un lugar, un hoyo en la ladera de una montaña. Era un hoyo que tenía así como unos 2 escalones hacia abajo. Y lo cubrían, lo cerraban, lo sellaban con una roca. Para que no saliera el olor, para que los animales no pudieran entrar a comerse los restos. Y entonces acabamos de leer que hubo un terremoto cuando murió, un terremoto cuando resucitó. Cuando salió en el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo y asciende de nuevo a la tierra, imagínate el terremoto. Tanto que los centuriones y los soldados no eran, sino eran muy valientes, eran muy fuertes, eran muy orgullosos. Y sin embargo, cuando vieron el relámpago, cuando vieron el terremoto, sintieron el terremoto y vieron que la roca estaba partida en la mitad, que no era, dicen, humanamente no es posible que esta roca se pueda partir a la mitad de esa manera. Se cayeron, los soldados cayeron como muertos. Juan 20, versos 11 al 17. Pero María Magdalena, cuando había regresado, estaba llorando fuera del sepulcro.
Mientras lloraba, se inclinó hacia dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, en donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviendo hacia ella, le dijo en hebreo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Él sube, Jesús cuando resucita, sube, habla con María, los muertos salen de las sepulturas y caminan entre la gente, pero dice: no me toques porque todavía no he subido al Padre, todavía no había subido al tercer cielo, a su reino. Después de eso dice: dile a mis hermanos que, si se acuerdan, él les había advertido: en 3 días voy a resucitar y los voy a ver en Galilea. ¿Cuántos lo estaban esperando en Galilea? Nadie. Todos estaban ocultados, en temor de que les iba a pasar lo mismo. Las mujeres estaban llorando y querían hacer el luto correspondiente por la muerte de Jesús. Él les estuvo diciendo por largo tiempo que iba a resucitar. Nadie lo estaba esperando. Vamos a ver, Jesús subió al cielo cuando resucitó para ofrecer su sangre en el verdadero lugar santísimo y para ser glorificado por su Padre Dios. Daniel 7, versos 13 al 14. Estaba yo, Daniel, mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como el Hijo del Hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado al Mesías el dominio, la autoridad suprema, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán y lo adoraban. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Daniel vivió cientos de años antes de que Jesús naciera. No obstante, en una visión, él vio cómo Jesús ascendió, cuando resucitó, cómo Jesús ascendió y fue presentado delante de Dios Padre, o el anciano de día. Hechos 2, versos 30 al 33. Siendo pues David, hablamos de David, del rey David, profeta, y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano proféticamente, habló de la resurrección de Cristo, el Mesías, el ungido, que no fue abandonado en la muerte, en el Hades, el reino de la muerte, el infierno, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios en el cuerpo de la muerte, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí están diciendo: somos testigos, nosotros lo vimos. Pedro está diciendo en su sermón. Dice: así que exaltado por la diestra de Dios, la derecha, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, la bendición que ustedes ven y oyen. La bendición es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo que Dios no lo iba, que el rey David escribió en los Salmos que Jesús iba a resucitar, que Dios no lo iba a abandonar en el infierno, ni su cuerpo vería corrupción. ¿Cuál corrupción? No, su cuerpo físico no iba a decaer como los cuerpos cuando mueren. Si se acuerdan, cuando el amigo de Jesús, Lázaro, murió, y después de 4 días Jesús aparece, no aparece, sino visita la casa de María y de... ¿cómo se llama la hermana? Marta. Y dice: abran la tumba. Y Marta dice: Señor, ya apesta, tiene 4 días muerto, apesta.
El cuerpo ya estaba descomponiéndose. Eso es lo que la Biblia llama corrupción. Su cuerpo de Jesús no vería corrupción, no iba a descomponerse o a apestar o a pudrirse. En Hebreos 9, versos 11 al 14 dices, pero estando ya presente Cristo como el sumo sacerdote, una vez que ya ascendió al cielo, está presente Cristo como el sumo sacerdote de los bienes que han venido, la verdadera alabanza espiritual por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación material, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el cielo, en la presencia de Dios, logrando así eterna redención, que es la salvación de todos los que personalmente creen en Jesús como Salvador, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Ok, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre, la sangre del sacrificio, la sangre de la corona de espinas, la sangre de los azotes, la sangre de los clavos, la sangre de cuando le arrancaron la barba, la sangre de cuando lo golpearon, todo, le dieron de puñetazos, todo, su propia sangre, él ascendió al lugar santísimo, el verdadero que está en el cielo. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros ceremonialmente santifican para la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció voluntariamente a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9, versos 23 al 26. Era pues necesario purificar las figuras, las copias terrenales de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho de manos, figura o copia del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró en el santuario celestial para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Si recuerdan, nosotros leemos que Moisés, cuando estuvo en el monte 40 días, Dios le dijo, mira que hagas todo exactamente como te fue mostrado en el monte. Moisés vio el verdadero tabernáculo donde Dios habita en el cielo. Cuando hizo el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo son réplicas o copias de el verdadero. Por eso es que en Hebreos dice, Él entró al verdadero, no a la copia terrenal o las cosas que eran la copia, sino Él entró directamente en el cielo. Es delante del trono de Dios está lo que se llama el asiento de misericordia. Y en ese asiento de misericordia que también se encontraba en el tabernáculo aquí en la tierra, en el tabernáculo de Moisés, Jesús derramó su sangre, esparció su sangre de la misma manera que le fue indicado a Moisés, esparció su sangre en el asiento de misericordia. Nosotros vemos en las escrituras que Él adquirió muchos beneficios para nosotros y uno de ellos es nuestra sanidad. Por las llagas de Cristo todos fuimos curados. Así que cada gota de sangre es como que deshizo, es como ácido. Cada gota de sangre de Cristo es como ácido para las enfermedades. Como nosotros aplicamos la sangre de Cristo y decimos, en el nombre de Jesús yo aplico la sangre de Cristo al cáncer, yo aplico la sangre de Cristo
al tumor, yo aplico la sangre de Cristo a lo que sea que esté pasando. Y en fe nosotros declaramos constantemente, pero si nosotros realmente creemos en el poder de la sangre de Cristo, porque Él es tan poderosa que Él la derramó en el asiento de misericordia delante del trono de Dios. Y una vez que la derramó, entonces hubo una gran celebración y Dios Padre sentó a Jesús a su derecha y le dio todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad sobre absolutamente todo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él triunfó sobre la muerte, etc. Es una historia hermosa lo que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Y después de eso, de que Él llevó su sangre, vemos que Jesús regresó a la tierra para convivir con sus discípulos y enseñar acerca del reino de Dios durante 40 días. Con toda la gente realmente que finalmente fueron a esperarlo a Galilea. Él fue a Galilea, así como les había dicho, y ahí los encontró. Pero es muy emocionante leer las escrituras y poder conectar todas las escrituras dentro de una historia. Es emocionante para mí. Espero que te haya gustado y nos vemos para la próxima. Dios te ama, que no se te olvide. Bye.